¿Por qué? Porque ya vimos que vamos a tener bastantes contaminantes, ¿sí? Entonces, decíamos que la purificación se puede clasificar en fraccionamiento físico-químico, fraccionamiento por afinidad específica de clase y por afinidad específica de antígeno. En el fraccionamiento físico-químico nos vamos a valer de características físico-químicas del anticuerpo como es la solubilidad, el tamaño, la carga, entre otras cosas. Mientras que en la afinidad específica nos vamos a valer particularmente del isotipo. Vamos a separar a los anticuerpos con base a su isotipo, gracias a que las cadenas pesadas o las regiones constantes, tanto de las cadenas ligeras como de las cadenas pesadas, tienen la capacidad de unirse a ciertas lectinas o tienen afinidad por ciertas lectinas y de acuerdo a la lectina que seleccionemos, puede ser el anticuerpo con el cual nos quedemos. Y por último, en la especificidad con base al antígeno, pues vamos a poder separar o purificar a nuestros anticuerpos por la afinidad que tengan o la especificidad hacia determinados epítopos o antígenos. Y esto va a ser completamente independiente del isotipo. A comenzar con el fraccionamiento físico-químico y bueno, cabe señalar que antes de empezar con cualquier fraccionamiento, lo primero que debemos hacer es la clarificación de nuestras muestras. Para ello, se utiliza tanto la filtración como la centrifugación. Aquí se los puse, acá está abajo. Es importante señalar que generalmente la centrifugación se va a utilizar cuando trabajamos con muestras pequeñas. Cuando ya se hacen a gran escala, se suele utilizar más la filtración. Y bueno, esto es principalmente para eliminar aquellas moléculas que tienen una gran diferencia con base al tamaño con respecto a nuestros anticuerpos y nos permite el que cuando ya nos hagamos la selección del anticuerpo de interés, esto sea mucho más sencillo. Una vez que ya se procesó la muestra de esta manera, se pueden utilizar diferentes técnicas como puede ser la precipitación, que es una de las más empleadas. La precipitación se puede hacer con diferentes reactivos, como es el sulfato de amonio. El sulfato de amonio es uno de los más socorridos. ¿Por qué? Porque es muy económico y porque es muy sencillo de trabajar. En este caso vamos a trabajar con soluciones concentradas de sulfato de amonio, podríamos decir que saturadas en un porcentaje del 40 al 50%, y vamos a ver que este sulfato va a precipitar a los anticuerpos, de tal forma que después podemos hacer la filtración y entonces nos vamos a quedar por arriba de la membrana a los anticuerpos de interés y en el eluyente van a irse todas las moléculas que no nos interesan, ¿sí? Generalmente moléculas más pequeñas a nuestro anticuerpo. Generalmente se utiliza para enriquecer y concentrar soluciones con anticuerpos como suero o sobrenadantes de cultivos celulares. Este estabiliza proteínas, reduce el contenido de lípidos y la mayoría de las muestras van a conservar su forma nativa. Aquí cabe señalar que también se utiliza o es una técnica muy importante para la separación de anticuerpos en el suero. Y bueno, ya después la forma para podernos quedar con esto, porque aquí están precipitados, es que disolvemos este contenido en un buffer a un pH generalmente neutro y vamos a poder separar o eluir a nuestros anticuerpos y bueno, después pasarlos por otro tratamiento. Otras técnicas de precipitación que se pueden utilizar son las que les marco aquí, como puede ser el ácido caprílico, el polietilenglicol. Aquí es importante señalar que el polietilenglicol que se utiliza para esto es el polietilenglicol 600 y la etacridina. En el caso del ácido caprílico, lo que va a precipitar van a ser a otras proteínas y en el sobrenadante se va a quedar nuestro anticuerpo. Esta no es una técnica de concentración. Por otro lado, el polietilenglicol puede estabilizar proteínas, va a precipitar principalmente a la IgM y a la IgG, aunque es importante que esta técnica nos es más útil para IgM que las IgGs. Precipita las dos, pero lo hace mejor para la IgM. Por lo que es más utilizado para la separación tanto policlonal como monoclonal de este isotipo. Además, es fácil de removerse de las proteínas pequeñas. Y bueno, en el caso de la etacridina
las muestras permanecen en el sobrenadante y no se concentran, ya que el reactivo precipita lípidos, ADN, partículas virales y endotoxinas. Una de las desventajas de la etacridina es que este es altamente tóxico. Y bueno, este es un reactivo que hay que estar conscientes que se utiliza mucho, sobre todo a nivel industrial. Entonces, cuando trabajamos con anticuerpos, pueden contener restos de etacridina y ustedes van a ver que cuando compran sus anticuerpos, muchos de estos tienen señalamientos de que los debes trabajar como si fueran sustancias altamente tóxicas, y no es porque el anticuerpo sea tóxico, es por el tipo de tratamientos que se les dio. Y bueno, aquí está un ejemplo de ello. Algo que también es importante, y volvemos a lo de siempre, muchachos, es ¿para qué voy a utilizar mi anticuerpo? Porque, por ejemplo, si lo quiero para un tratamiento, pues la etacridina no es nada recomendada. ¿Por qué? Porque esos residuos finalmente podrían afectar la salud de los pacientes. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ¿se pueden mezclar? O sea, usar uno y luego usar otro, o solo uno y ya. Sí, de hecho se hace mucha combinación, sobre todo del sulfato de amonio y del ácido caprílico. Ok, gracias. No, de nada. Ya, ¿cómo lo haces? Si primero usas ácido caprílico o primero usas sulfato de amonio, va a depender mucho de tus necesidades, aunque generalmente primero se utiliza el sulfato de amonio, porque ese es como un tratamiento más grueso. Y ya después de que solubilizas a tu precipitado, lo pasas por ácido caprílico para ahora eliminar a todas aquellas todo aquel material que sigue quedando en un peso parecido o queda atrapado en esos precipitados del anticuerpo, y lo puedes eliminar a través del ácido caprílico. Bueno, y hasta ahí no podemos decir realmente que tenemos un anticuerpo puro o que hemos logrado nuestro objetivo. Simplemente eliminamos el grueso de los contaminantes. Para poder seguir purificando, podemos valernos de técnicas nuevamente físico-químicas, como podrían ser las cromatografías. Una de estas es la exclusión de tamaño. En esta se utiliza, espérame, que me perdí. Ok, generalmente dentro de estas vamos a utilizar aquellas que son cromatografías de intercambio, en donde vamos a eliminar componentes de bajo peso molecular, como podrían ser los 140 kilodaltons. Aquí es importante señalar que ustedes pueden seleccionar el tipo de partículas que van a tener dentro de sus columnas de estas cromatografías, porque, por ejemplo, esta que yo les estoy manejando como ejemplo, me va a servir para separar a quiénes, chicos. Es una cromatografía de exclusión de tamaño de moléculas mayores a 140 kilodaltons. Por lo tanto, ¿para qué me puede servir? O bueno, se los pongo más sencillo. ¿Dónde se va a quedar el anticuerpo? Pues dentro de esas bolitas, ¿no? No sé cómo. Dentro de la columna. Va a salir todo aquello que es menor a 140 kilodaltons y se van a quedar atrapadas las que son superiores, ¿sí? Sí. Y bueno, esto difícilmente vas a tener tu suero y el suero lo vas a pasar por aquí. Por eso les decía, primero vamos a llevar a cabo los otros tratamientos de precipitación y posteriormente lo pasamos a la columna. Como les decía, nosotros podemos seleccionar aquí cómo queremos trabajar con nuestra columna. Si quieres trabajarla para seleccionar aquellas partículas, por ejemplo, podría ser primero para seleccionar o eliminar todo aquello que es menor a 140 kilodaltons y luego pasar este contenido a otras columnas en donde vamos a trabajar con una selección en donde dejemos el huir a las moléculas, por ejemplo, mayores, más bien menores a 180, y ahí sí van a salir las que a nosotros nos interesan.
Recuerden que para esto es importante recordar que la IgG pesa 150 kilodaltons, que la IgA pesa 170 kilodaltons aproximadamente, que la IgE 190 kilodaltons, que la IgM cerca de 900 kilodaltons, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos todas estas condiciones, pues vamos a poder seleccionar la columna que mejor nos convenga. Otra de las técnicas sería la cromatografía de intercambio iónico, aquí sí intercambio iónico, en donde principalmente esto nos va a servir para eliminar la presencia de sales. Esta columna se suele utilizar mucho después del empleo del persulfato de amonio, porque este tipo de precipitación nos va a dejar una alta concentración de sales y lo podemos eliminar fácilmente a través de estas estrategias. Y para ello es importante que consideremos el punto isoeléctrico de cada uno de nuestros anticuerpos. Aquí les dejé una lista de los puntos isoeléctricos de los anticuerpos que generalmente pretendemos separar. Recordando que si el pH con el que trabajamos es menor al del punto isoeléctrico, vamos a tener una carga positiva, y si es mayor, vamos a tener una carga negativa de nuestras proteínas. Otro tipo de cromatografía sería la cromatografía de iones metálicos inmovilizados. En este caso vamos a trabajar con iones metálicos divalentes como es el níquel. Según yo, ustedes están más familiarizados. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia que se utiliza mucho para la separación de proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes se les suele poner un marcador que es el 6X histidina, que no es más que la presencia de 6 histidinas continuas, y esto permite que se puedan unir a los iones metálicos divalentes. En el caso de las IgGs, es una inmunoglobulina que tiene una alta concentración de histidinas, y esto le permite también poderse fijar a estas columnas de níquel, y bueno, de esta manera poderlo separar. Después eluimos con algún buffer en donde modifiquemos pHs, y esto va a modificar cargas, y finalmente van a poder salir estas inmunoglobulinas. Otro método de purificación sería la absorción teofílica, que en este caso vamos a combinar tanto la cromatografía de intercambio hidrofóbico y la precipitación con sulfato de amonio. Esta técnica se suele utilizar mucho para la purificación de IgG de pollo. En esta la interacción se denomina como teofílica porque se lleva a cabo uniones de proteínas como un grupo sulfona, con un grupo sulfona, perdón, o con un grupo tioéter. Además de la absorción teofílica, depende de una alta concentración de sulfato de amonio, y bueno, los anticuerpos se van a recuperar nuevamente con los buffer de un pH neutro entre 7 y 8. Dentro de esto también puede entrar la cromatografía de Melongel, que en este caso es una resina que se utiliza para el fraccionamiento de anticuerpos, ya que en presencia de una solución amortiguadora suave une a las proteínas séricas, excepto a las IgGs. Entonces, esta nos resultaría un poco más fácil que las demás, porque la primera que va a eluir va a ser la IgG, y pues prácticamente la tenemos de forma directa. Nuevamente, la estrategia que nosotros vamos a seguir, pues va a ser dependiendo de la necesidad para que vamos a utilizar este anticuerpo. Podríamos decir que trabajar hasta aquí con estas cromatografías, las podríamos utilizar si las sabemos trabajar para separar algunos isotipos, aunque no es tan específico como las estrategias por afinidad. Y en ese sentido va a entrar la purificación de anticuerpos por afinidad específica de clase, en donde no vamos a preocuparnos por la especificidad del anticuerpo, pero sí va a ser una técnica mucho más selectiva para poder separar isotipos en particular. Y bueno, esto se da gracias a que existen proteínas que resultan ser ligandos de los anticuerpos, generalmente de los dominios constantes, tanto de cadenas ligeras como de cadenas pesadas. Las proteínas más utilizadas van a ser la A, la G y la L. En el caso de la A, es una proteína que se extrae o que la produce Staphylococcus aureus. La G es Streptococcus C. Y la L es Pentastreptococcus magnus.
Entonces, estas proteínas tienen afinidad, les decía, por algunos de estos dominios. Por ejemplo, en el caso de la proteína L, tiene una alta afinidad por los dominios constantes de la capa y también afinidad por los dominios CH1 de las IgGs. A continuación les tengo una tabla donde les manejo, bueno, donde se muestran las diferentes afinidades que pueden tener estas proteínas por los diferentes isotipos. Y también la combinación de estas proteínas nos puede ayudar a quedarnos con uno u otro anticuerpo. Es importante remarcar esta afinidad que tienen estas proteínas por las fracciones cristalizables o por los dominios constantes, porque inclusive estas proteínas se pueden utilizar como marcadores o como potenciadores de marcadores cuando estamos hablando de lisas o cuando estamos hablando de todos estos inmunoensayos, que en su momento espero, aun cuando en el programa no están marcados, poder traer toda esta información cuando terminemos, espero, ser algo breve, pero bueno, cuando terminemos anticuerpos recombinantes, señalar algunos de estos. Y bueno, otro ligando que se ha reconocido es la jacalina, que esta es una alfa-delta galactosa, pesa 40 kilodaltons y es un ligando tanto de la IgA1 como de la IgD. Se une más a IgA1 que IgD, pero bueno, esto se puede trabajar y finalmente podernos quedar con la IgD, que también estamos conscientes que es la inmunoglobulina más escasa de las más escasas dentro del suero. Entonces, si hablamos de anticuerpos policlonales, pues va a ser un poco complicado. Tendríamos que esto trabajarlo por una estrategia ya sea de anticuerpos monoclonales o recombinantes. Esta tabla es la que les comentaba, en donde, si se pueden fijar, aquí está al principio las generalidades. Vamos a ver que la proteína A tiene una mayor afinidad por las cadenas pesadas. Por ejemplo, la proteína G se une tanto a cadenas pesadas como a proteínas recombinantes. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad. La proteína L se puede unir tanto a la cadena kappa como a las cadenas... a las proteínas recombinantes. Y luego ya, por ejemplo, cuando trabajamos, no sé, con muestras de humano o con anticuerpos de humano, tenemos que estas proteínas se unen fuertemente tanto a IgG1 como a IgG2. Y si se fijan, hay diferentes combinaciones que, bueno, tenemos que checar esto perfectamente para ver cuál es la que más nos conviene. Aquí me llama la atención que ponen IgG pollo y pues no, es IgG, ¿sí? Esto creo que ya lo habíamos mencionado antes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda. Dígame, Víctor. Cuando se usa eso de los ligandos, ¿se obtiene el ligando y el anticuerpo y después habría que separar el anticuerpo del ligando? Sí. De hecho, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de esto, pero bueno, recordando que todas estas interacciones son interacciones iónicas y al ser interacciones iónicas con modificar los pHs de tus buffers, puedes o reforzar esta afinidad o puedes disminuirla. Por ejemplo, esto que manejamos aquí de que, no sé, en el caso de la proteína nos dice que su afinidad es muy fuerte por IgG, pero tú puedes debilitar esta interacción. ¿Y cómo la debilitas? Con base al pH. Si te vas aquí, te dice que esta proteína es muy fuerte o es muy afín tanto a IgG1, IgG2 como a IgG4, ¿sí? Me voy a regresar unas diapositivas porque la verdad no me sé de memoria los puntos isoeléctricos, pero si te fijas, mira, IgG1, el punto isoeléctrico va de 5 a 9.5, mientras que IgG2 de 5 a 8.5 y en el caso de IgG4 de 5 a 6. Entonces, si tú quisieras solamente quedarte con estas inmunoglobulinas y no con estas, pues tal vez trabajo con la proteína A, pero trabajo a pHs más altos. ¿Por qué? Okay. Porque eso va a reforzar afinidad con estas, pero va a disminuir la afinidad con la IgG4. Entonces, al final, ya cuando estás trabajando todos estos modelos, lógico, vas a hacer pruebas. Por eso lo que platicábamos ayer, que nos llevamos buen rato con lo de los costos, todo esto es lo que hace costoso.
el diseño sencillo o de primera instancia, tú dices, ok, mira, me lo aviento con un pH de 9. Y con esto me voy a asegurar que solamente me voy a quedar con IgG1, ¿sí? Tal vez. O un pH de 10 que esté arriba para asegurar que me voy a quedar con esa proteína. Pero tal vez ya cuando lo esté haciendo, ese pH modifique las condiciones de mi proteína y tal vez sí le haga daño y no obtenga al final el anticuerpo como yo lo necesitaba desde un principio. Y ahí es donde tienes que empezar a jugar tus pHs, la concentración del ligando, etc. ¿Sí aclaré su duda, Víctor? Sí, maestra, gracias. No, al contrario. Bueno, y por último sería la purificación de anticuerpos por afinidad específica de antígeno. En este caso no nos va a importar tanto el isotipo, pero sí nos va a importar mucho el idiotipo, la especificidad hacia determinados epítopos. Todos estos, muchachos, tanto las de afinidad de clase como afinidad de isotipo, son columnas, ¿eh? Solamente que la diferencia es que aquí las columnas van a estar integradas con la proteína A, proteína L, proteína G o el ligando antigénico. Entonces, pasamos nuestras muestras y si el anticuerpo es afín al antígeno, se va a quedar retenido en la columna y finalmente todo lo que no sea específico va a salir de ahí. Y después, con modificación del pH, recuperamos el anticuerpo que quedó retenido. Esto es lo que les comentaba ahorita a propósito de lo que me preguntaba Víctor. El anticuerpo, una de las grandes ventajas que tenemos con ellos es que toleran cambios de pH muy drásticos. Pueden tolerar cambios de pH desde 2.5 hacia 11.5 sin desnaturalizarlo necesariamente. Entonces, esto me permite jugar y poder utilizar todas las estrategias de las cuales hemos hablado antes. Podemos, por ejemplo, modificar pHs cuando hacemos precipitación, separamos el anticuerpo, le regresamos su pH para poderlo diluir nuevamente. Ya tenemos ahora una solución mucho más concentrada de anticuerpos, probablemente con una mayor cantidad de IgG. Y ahora hay alguien me dirá, no, pues sabes que hazlo en una columna de níquel, porque para eso me alcanza mi presupuesto. No puedo comprar una columna de este tipo. Entonces, bueno, lo voy a meter a mi columna de níquel. Ahí se va a quedar retenida la IgG, todo lo demás va a salir y después, por una modificación de pH, nuevamente separo ahora sí mi anticuerpo IgG. Y bueno, no, pero es que necesitamos la especificidad. Si tú tienes anticuerpos monoclonales, tal vez la especificidad no es tan importante porque tú desde el principio ya demostraste que la clona con la que estás trabajando es específica para el epítopo que a ti te interesa. Entonces, ¿para qué la pasas por una columna de especificidad al antígeno? No tendría caso, ¿sí? Pero si tengo anticuerpos policlonales, es decir, partir de una muestra de suero, pues ahí sí es importante el asegurarme que realmente mi anticuerpo sea específico. Y bueno, va a depender de qué, ¿para qué lo quieres? ¿Lo quiero para hacer una prueba altamente específica o simplemente tal vez quiero trabajar, no sé, un Western? Y bueno, ya con eso podemos ahora sí migrar hacia los usos de los anticuerpos. Todo este choro que nos hemos aventado durante, que llevamos más de una semana, casi 2 semanas hablando de los anticuerpos, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Por qué mortificarnos tanto por la producción de anticuerpos? Pues bueno, estos se pueden utilizar como sistemas de detección tanto en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico ambiental y en el microbiológico, lo que les comentaba al principio. Cuando empezamos esta materia, les decía, hay quien me podrá decir, a mí no me interesa la inmunología, yo me voy a dedicar al trabajo con plantas, o hay quien me podrá decir, yo me voy a dedicar al área industrial, me voy a ir al área de alimentos, así es que la inmunología, ¿para qué? ¿Para qué estudiarla? Pues en todas las áreas que ustedes me digan, habidas y por haber, es más, en el área automotriz, pueden utilizarlos. Pueden utilizar los anticuerpos. ¿Y para qué los pueden utilizar? Simplemente cuando les piden, demuéstrame que no estás contaminando el agua. Ah, pues puedo hacer un Western blot, puedo hacer bueno, tal vez ahí sea menos probable un Western blot, pero sí puedo hacer un ELISA.
las tiras reactivas que, por ejemplo, se utilizan para el diagnóstico del embarazo, que las venden en las farmacias y hay de todos los precios, sabores, hay tiras reactivas que te pueden decir hasta, ¿sabes qué? Tienes tantas semanas de embarazo y ya no necesariamente tengo que ir al laboratorio a hacerme el examen. Bueno, el médico siempre te va a pedir que te hagas esa prueba, pero te da una idea a ti y cierta seguridad el hecho de comprar esa tira reactiva en la farmacia y te las puedes encontrar en precios. No quiero echar mentiras, pero desde unos 30 pesos hasta 200 pesos o más. Sí, dependiendo, lógico, de la marca y de todas esas características y de toda la información que puedas obtener de esa tira reactiva. Pero así es como las conocemos. En la actualidad esas tiras reactivas existen para diagnosticar hasta lo que no se imaginan, muchachos. Presencia de hormonas en agua, presencia de contaminantes en el agua, presencia de contaminantes en los alimentos, adulteraciones en los alimentos y con esas tiritas. ¿Por qué? Porque es un sistema que ha resultado bastante económico, inmoviliza los anticuerpos en esas tiras, los sumerges en la solución que tú quieres trabajar y si se une el antígeno a los anticuerpos que están inmovilizados, por capilaridad, después estos complejos van a migrar hacia arriba y tenemos otros anticuerpos que estos van a estar marcados y puede ser un examen tipo sándwich, un examen directo, que todo esto imagino que ustedes ya lo revisaron en el laboratorio. Y entonces podemos identificar lo que yo estoy buscando, sin necesidad de meterme tal vez ya a las inmunocromatografías y a todos estos rollos que vuelven mucho más costoso todo. Lógico, para poder llegar a esos precios tan económicos, pues cuántas cosas no tuvimos que hacer antes, ¿sí? Y como decía ayer Omar, cuánto no tuvimos que vender para poder... los primeros que diseñaron estos sistemas tenían tan protegido esto que se veía imposible el que se diseñaran tantas tiras reactivas. E insisto, ahora es una técnica demasiado socorrida. ¿Y con qué se hace? Con anticuerpos. Lo que está ahí son anticuerpos específicos. Entonces, por eso decía que nos sirve para la detección prácticamente de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Tal vez en un principio cuando hablábamos de estas especificidades, decíamos, tienen que ser proteínas. Tu antígeno por fuerza debe ser una proteína, pero en la actualidad sabemos que no, ya lo vimos con los aptenos, no son proteínas, son moléculas muy, muy pequeñitas. Entonces, podemos producir anticuerpo contra lo que a ustedes se les ocurre. Ok, también se puede utilizar para el tratamiento en cáncer, alergias, antisueros, anemia hemolítica del recién nacido. Esto sí, me comprometo que lo vamos a revisar en la última unidad a detalle. ¿Cuáles diferentes estrategias existen para poder utilizar como tratamientos a los anticuerpos? Se pueden utilizar, en un principio cuando hablábamos de anticuerpos hablábamos solamente de tratamientos curativos, pero en la actualidad sabemos que estos tratamientos también se pueden utilizar como tratamientos preventivos. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufren inmunodeficiencia, esta ha sido una gran estrategia para la prevención de muchas enfermedades en todos ellos. Se pueden utilizar como bloqueadores, se pueden utilizar como trazadores. Estos mecanismos los vamos a revisar ahora que empecemos a hablar de anticuerpos recombinantes para poder tener todas las herramientas y poder hablar de todo en conjunto. Pero ¿a qué me refiero con un tratamiento trazador? Sabemos que una buena estrategia para la eliminación de los tumores van a ser las radioterapias y las quimioterapias, pero todos estos tratamientos tienen grandes desventajas. ¿Por qué? Porque tienen muchas consecuencias negativas. Sabíamos que antes se daba un tratamiento de radioterapia o quimio y no sé si han escuchado historias de todas estas personas en donde decían, es que de inmediato comenzó y se me caía el cabello, o había unos cuadros diarreicos impresionantes, vómito, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, ¿cuántas veces nos ha tocado toparnos con alguna persona que tiene cáncer? Y tú la ves y no sabes que lo tiene o no podrías descifrar que lo tiene o que está pasando por estos tratamientos. ¿Por qué? Porque muchos de estos tratamientos ya se dan acoplados a anticuerpos. Entonces, tenemos el anticuerpo específico contra la célula tumoral. Por ejemplo, vamos a decir, este cáncer es provocado por un linfocito B.
Y entonces nosotros ya sabemos que los marcadores de estirpe de los linfocitos B son CD19, CD20, CD10. Ya lo veíamos en la unidad anterior. Entonces, como yo ya sé que tengo un anticuerpo que se puede unir a los anticuerpos, ahora, ¿qué me voy a preocupar? ¿En qué fase se va a unir al anticuerpo? ¿Realmente quiero que se una a todos? Si quiero que se una a todos, pues me voy tal vez a un CD10 o a un CD19, que lo voy a ver en todos. Si quiero que se una a aquellos que están en una fase más madura, pues tal vez me voy a ir a un CD20 o me voy a ir a otro que me diga solamente hace células plasmáticas o a una característica particular que yo encuentre en esas células, ¿sí? Entonces ya tengo una parte, ya mis anticuerpos van a ir a la célula tumoral. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ese anticuerpo le voy a pegar el tratamiento. Le voy a pegar la quimioterapia o le voy a pegar, ¿sí? La radioterapia. ¿Y con eso qué voy a hacer? Disminuir la dosis de mi tratamiento. Y entonces estos anticuerpos, cuando se administren, que llevan el tratamiento o que llevan ese tóxico para las células, van a dirigirse hacia los linfocitos B, a los dañados, porque puedo utilizar un marcador particular para solo identificar aquella población dañada. De tal forma que ese tratamiento va a matar a mi célula tumoral, pero además lo hice de una forma selectiva y las consecuencias van a ser mucho menores. Ese podría ser un tratamiento. Tal vez otro tratamiento pues sería activar ACTLA4. Sabemos que es un inhibidor y entonces, ¿qué voy a hacer? Activo ACTLA4 y por sí sola las células se van a bloquear. No necesito radio ni necesito quimioterapia. ¿Sí me explico, chicos? Sí, sí, maestra. Ok, y bueno, todos estos tratamientos se pueden utilizar para enfermedades como alergias, antisueros y la anemia hemolítica del recién nacido, que aquí es una de las que en la actualidad pasan como más desapercibidas cuando hablamos de estos ejemplos. Pero ¿cuántas vidas no ha salvado? Y pasan desapercibidas, entre comillas, ¿por qué? Porque ya es algo tan rutinario que ya no nos damos cuenta, ya no es un problema la anemia hemolítica. ¿En qué consiste? ¿Ustedes ya les han hablado de la anemia hemolítica o han escuchado hablar de ella? Fuera de Sí, las clases. ¿Qué es? pues los eritrocitos, ¿no? O sea, como que se... Ay. No me acuerdo si se... No sé si es como una lisis, ¿no? De los eritrocitos. Se da una lisis, sí. Se da cuando el paciente produce anticuerpos contra eritrocitos. ¿Esos eritrocitos de dónde van a venir? Eritrocitos donados o particularmente con el recién nacido. Cuando la madre es RH positivo, no, es RH negativo y el padre es RH positivo, como el antígeno D o el gen del antígeno D es dominante, es muy probable que el bebé sea RH positivo. Y entonces, generalmente el primer embarazo no trae ningún problema, pero después del parto o durante una amenaza de aborto, los eritrocitos del bebé pueden salir a circulación materna y entonces el sistema inmune de la mamá va a ver eritrocitos con un antígeno que él no conoce, que es el antígeno D. Va a producir anticuerpos en contra del antígeno y va a quedar inmunizada. Ante un segundo embarazo o, como les decía, si la inmunización fue durante alguna amenaza de aborto, ante el parto, que es cuando hay una mayor activación o más bien, los anticuerpos de la mamá van a migrar hacia el bebé y van a intentar destruir los eritrocitos. Entonces, una forma de evitar esto es con los anticuerpos ROGAM, que estos anticuerpos son anti-antígeno D. Entonces, en las primeras semanas de embarazo se le administran estos anticuerpos a la mamá y si los eritrocitos del bebé llegaran a salir a circulación, estos anticuerpos inmediatamente van a rodear o van a forrar a los eritrocitos, de tal forma que los dejan enmascarado. Entonces el sistema inmune de la mamá no los logra ver y de esta manera no queda sensibilizada. Y es una forma de protegerla, es una terapia preventiva. Y bueno, de esta manera, pues
la mamá puede tener más partos o más embarazos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos, en el caso de las alergias, son anticuerpos IgG contra la IG, y esto sobre todo se utiliza ya en casos muy severos de alergia, en donde ya se han presentado cuadros de choques anafilácticos que no han llevado obviamente a la muerte, y entonces se ha visto que, por ejemplo, con el empleo de estos anticuerpos, es una terapia que se propone también como una terapia curativa, porque en la alergia hay muchas terapias paliativas, pero un tratamiento real que te elimine la alergia no lo hay. Y se propone esta estrategia porque se ha visto que cuando se administran estas IgGs, también hay una modificación en el perfil del TH2 al TH1. El TH2 es el que predomina en las alergias, y el TH1, si lo resaltamos, vamos a disminuir esta sensibilización. Y se han visto cambios importantes. Entonces, claro que es importante la producción de anticuerpos, pero bueno, y entonces con esto ahora viene la otra pregunta. ¿Qué anticuerpo creen que sea mejor, los policlonales o los monoclonales? Los monoclonales. ¿Por qué, Fernanda? Siento que así hay más posibilidades de que sea más específico, que se una el antígeno con el receptor del epítopo del anticuerpo. Ok. Podría ser, pero por ejemplo, para como un tratamiento. En un tratamiento es mucho más conveniente que sea un monoclonal. Pero por ejemplo, en un inmunoensayo, no siempre el monoclonal es lo mejor, porque con esta misma característica que tú señalas, un policlonal, tú vas a tener anticuerpos que son específicos para varios epítopos de tu antígeno. Y entonces con eso estás rodeando o asegurándote que algunos de tus anticuerpos que tú tienes se van a pegar al antígeno. Y si utilizas monoclonales, si por alguna razón, por el mismo tratamiento de la muestra, por lo que tú quieras, hay alguna modificación del epítopo contra el cual tú produjiste tu anticuerpo monoclonal, cuando lo administras, ese anticuerpo no se va a pegar a esa muestra y te va a dar un falso negativo. Ok. Maestra, ¿y no se le pueden agregar como los marcadores que mencionó? O sea, como lo que vimos ahorita del ligando. ¿Hacer combinaciones? Ajá. Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces cuando ustedes compran sus reactivos, que desde ahí nos es útil todo esto que estamos platicando ahorita, desde comprar el reactivo, muchas veces, hace un tiempo, no le digan a nadie porque luego digo chismes que no debería, no voy a dar nombres, pero hace mucho tiempo, cuando yo me acuerdo que estudiaba el doctorado, había una persona que estaba diseñando su experimento. Y necesitaba identificar una proteína, y entonces le dicen, no, pues investiga qué anticuerpos hay en el mercado. Y le pareció muy interesante el que hubiera IgGs, ¿sí? Y entonces compró un anticuerpo IgG en contra de su proteína. Que los anticuerpos, chicos, cuando empiecen a trabajar, hasta en sus tesinas les dejo ahí de tarea que investiguen cuánto cuestan esos anticuerpos que les compraron para hacer esas tesinas o cualquier experimento, ya cuando estén trabajando. Pero bueno, era muy feliz porque tenía un anticuerpo IgG que estaba bien caracterizado, que aparentemente decían que era muy bueno, era de lo mejor, ¿sí? Y se agarró a hacer sus ensayos, pero este IgG no venía marcada. Es decir, teníamos una IgG antiproteína X. Pero aun cuando esa IgG se pegara a esa proteína, yo no la podía ver. Entonces ahora necesitaba un anticuerpo que identificara la IgG. Y ese anticuerpo secundario debería estar marcado. ¿Con qué? Con un fluorocromo, con un radioisótopo, con un reactivo quimioluminiscente, con lo que ustedes quieran, pero tendría que estar marcado una fosfatasa encima, no sé, que me dijera, hey, me pegué aquí, ¿sí? Entonces hacía sus ensayos y no salía nada. El anticuerpo, no les echo mentiras, pero en ese entonces habrá costado como 20,000 pesos
y era una cantidad como de 200 microlitros. Y seguían avanzando los ensayos y avanzaban y avanzaban y avanzaban y no se lograba entender qué pasaba. No había nada y entonces empiezas a dudar de la casa comercial, ¿no? Dicen, ay, pues esta casa comercial se promueve como una de las mejores y sus anticuerpos no sirven. ¿Y qué pasó? Que el anticuerpo secundario que se estaba usando era en contra de la fracción cristalizable de ratón, porque era el que se tenía en ese laboratorio. Entonces, cada que agregaban el anticuerpo secundario no hallaba fracciones cristalizables de ratón, por lo tanto no se pegaba. Y cada que hacían los lavados se iba. Entonces ahí, por ejemplo, si es cierto que el anticuerpo policlonal IgG era muy bueno, era el mejor que podía utilizar, pero ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? Si no tengo un anticuerpo marcado en contra de la fracción cristalizable de la IgG, por más que compre eso, no me va a servir. ¿Sí queda claro eso, chicos, a todos? Sí. Sí, maestra. Entonces es importante que veamos todo nuestro panorama. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Con qué yo cuento? Y esos van a ser los mejores anticuerpos porque es lo que yo tengo. Y es lo que puedo trabajar y con lo que puedo hacer eficiente mis experimentos. Entonces, ¿qué va a ser mejor? ¿Cuáles son las ventajas de los anticuerpos policlonales? Una de las ventajas es que son de fácil producción. Una de las ventajas que nos ofrece esto es que a veces nosotros trabajamos con proteínas que no hay anticuerpos en el mercado. En el laboratorio, nosotros, uno de los tratamientos que se propone para las alergias y que es con un proyecto muy fuerte que se ha tenido en el laboratorio, simplemente para demostrar que mi tratamiento realmente cumple las condiciones, yo tengo que demostrar que realmente tengo lo que estoy diciendo, porque es un tratamiento que se obtiene del suero de la leche. ¿Y cómo demuestro que realmente tengo ese tratamiento? Pues necesitaba un anticuerpo anti este péptido para poder asegurar que tenía esto. Y entonces se empieza a buscar y a ver anticuerpos contra el glicomacropéptido y por ningún lado salían los anticuerpos. Y entonces, ¿qué se hizo? Se produjeron los anticuerpos policlonales en el laboratorio. Y era mucho más sencillo que hacer un anticuerpo monoclonal. Y resulta bastante eficiente, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas el entender la producción de los anticuerpos policlonales porque va a depender mucho de los problemas que yo requiero. Tan es así, chicos, que varios grupos que trabajan con este péptido en diferentes ocasiones nos han mandado pedir donación de nuestro anticuerpo y se les ha donado para que ellos puedan trabajar lo que cada quien hace a diferentes sitios. Y esto pasa mucho. Si ustedes se van al área de investigación, van a encontrar que muchos investigadores producen sus propios anticuerpos. ¿Por qué? Porque al no existir en el mercado, esto encarecería muchísimo. Lo que nos platicaba ayer Omar, imagínense hacer la primer compra para que nos hagan nuestro anticuerpo y solo yo como investigador estoy trabajando en esto, que va a ser totalmente nuevo. Tal vez en un futuro sea muy importante y se requieran grandes cantidades de anticuerpo, pero ahorita no. Y entonces yo tendría que costear eso todo completito. No es viable. ¿Sí? Entonces, bueno, es la fácil producción, son baratos, hay una multitud de isotipos, son tolerantes de cambios menores en los antígenos, se pueden identificar proteínas de alta homología como la proteína inmunógena y se emplea para la detección de proteínas desnaturalizadas. Mientras que los monoclonales, sus ventajas es que son homogéneos, son invariables, esto que nos comentaba ahorita Fernanda, hay una producción ilimitada. Los hibridomas se pueden conservar a menos 70 grados centígrados y los puedes tener ahí por años. No necesitan antígenos purificados y en muy pocas pequeñas, y funcionan en muy pocas pequeñas cantidades. Lo que hablábamos de la purificación, aquí no se requiere hacer este tipo de purificación, algo que aquí sí. Las desventajas, en el caso de los policlonales, es que son mezclas heterogéneas, lo contrario a los monoclonales, son inconstantes, son irrepetibles,
contrario a los monoclonales. ¿Qué quiere decir? Yo puedo inmunizar ahorita a un grupo de animales, por ejemplo, 3 animalitos, obtener sus sueros, purificar y obtengo, por decir algo, 5 mililitros de esos sueros de anticuerpo en buenas condiciones, altamente específico, pasó por todas las pruebas fue validado, esos 5 mililitros. ¿Cuánto me van a durar esos 5 mililitros? Ok, 1 año, 2 años, ya terminé, me lo acabo y necesito otra vez. ¿Cómo le hago? Vuelvo a producirlo, vuelvo a inmunizar animales, pero el segundo lote no se va a parecer al primero. Porque va a depender completamente del huésped inmunogénico en ese momento. ¿Sí? Y entonces tal vez la afinidad se vio modificada y eso requiere que utilice mayores concentraciones de anticuerpos. Por eso, cada que compramos nuestros anticuerpos, hay que volver a hacer nuestras pruebas para confirmar la concentración en la cual lo puedo trabajar por esas modificaciones que se están sufriendo. Y esto es mucho más importante cuando trabajas con anticuerpos policlonales que con los monoclonales, porque los monoclonales suelen ser más constantes. Reconocen varios epítopos que, como les decía, acá podría ser bueno para algunas cosas, pero para otro tipo de ensayos, pues esto podría ser completamente negativo. Y podemos tener también muchas clases o muchos isotipos, que nuevamente para algunas cosas es bueno, para otras no tanto. Las desventajas de los monoclonales es la producción compleja y larga. ¿Por qué? Porque pasamos por todo esto del policlonal y una vez que pasamos por el policlonal hay que pasar la estrategia de los hibridomas y una vez que pasamos los hibridomas hay que validar y si simplemente no obtuve nada, tengo que volver a empezar. Y como ustedes ya se dieron cuenta en todo este procedimiento, no es 1 mes ni 2 meses, ¿sí? Es algo semejante a lo que pasa con las vacunas, que pretendemos producir una vacuna en 3 meses, 6 meses, es complicado, chicos, por todo esto que existe. Y bueno, son muy caros y además tienen funciones biológicas limitadas. Una gran desventaja de los monoclonales, y esto me va a permitir abrir paso al siguiente tema, es que los monoclonales, sí ya vimos que tienen muchas características como ser específicos para un epítopo, no sé, son una excelente herramienta. Pero ¿de dónde vienen los monoclonales? ¿Cuál es su origen? O sea, de hibridomas se refiere. Ajá, pero ¿de qué son? ¿De qué especie? ¿Ratón? Son de ratón. Ajá, de ratón. Y entonces lo primero que se empezó a utilizar como tratamientos precisamente eran estos, los monoclonales. Pero son de ratón. Y entonces, la distancia filogenética entre el ratón y el humano, ¿dónde quedó? Cuando yo utilizo este anticuerpo en el humano, la primera vez puede ser muy padre, los tratamientos excelentes, todo funciona excelente. Pero la segunda vez que lo administro, ¿qué puede pasar? Que el sistema inmune del humano reconoce como extraño a los anticuerpos del ratón, porque son fracciones cristalizables diferentes. Y entonces queda inmunizado. Y en una segunda administración podemos provocar un choque anafiláctico en nuestro paciente, porque su sistema inmune va a reaccionar a nuestros anticuerpos. Y entonces fue un excelente tratamiento. No, ya no. Perdió todo. Y es ahí donde surgen los anticuerpos recombinantes, en donde hemos obtenido anticuerpos humanizados y anticuerpos quiméricos, en donde modificamos las fracciones cristalizables por las de humano y dejamos los dominios variables de los del ratón, como una probable estrategia. Hay muchísimas más que son las que vamos a revisar en la siguiente unidad. ¿Nos quedó claro, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra.
Bueno, pues esto sería todo, muchachos. Nada más comentarles cómo vamos a trabajar el viernes. El viernes no vamos a tener clase como tal. Si se fijaron, les dejé un aviso en aula virtual donde les decía que para el viernes debíamos tener el tema o el objetivo de nuestro producto, ¿sí? De la tarea que estamos trabajando para el tercer parcial. Entonces, tenía dos estrategias. Una, el objetivo me lo colocan en el grupo que formé de cada equipo. Yo creo que sí ya se dieron cuenta que en Teams hicimos equipos y le puse a cada equipo el nombre del tema que les tocó. En el caso de vacunas, como eran 4 equipos, pues puse equipo vacunas 1, vacunas 2 y así hasta el 4, ¿sí? Entonces, en ese equipo se meten a su equipo y me registran, por favor, el producto, el objetivo que ustedes pretenden. Lo voy a revisar y bueno, la idea es hacerles correcciones o observaciones si es viable o no es viable. Con eso voy a trabajar el viernes. Y mi idea era, si había oportunidad, reunirme con ustedes 5 o 10 minutitos para hacerles todas esas observaciones directo y se puedan hacer las modificaciones para que empiecen a trabajar su propuesta de la metodología para obtener el producto que hayan escogido. Solo que siento que 1 hora es demasiado poco tiempo. Entonces, no sé si ustedes tengan como un tiempo más, no porque vayan a estar ahí las 2 horas o tanto tiempo. Cada equipo va a estar 10 minutos. De forma que yo les pueda decir, en esta hora van a estar los primeros 4 equipos y en la siguiente hora los siguientes 4. Pero reunioncitas de 10 minutos, solo es que estén al pendiente cuando les llegue la notificación de que ya estoy en su equipo y hacemos la revisión. ¿Cómo ven eso, chicos? ¿Es viable o no? Sí, maestra. Bueno, no sé los demás, pero el viernes terminamos a las 11. Igual y que los equipos que alguna persona se tenga que ir así a las 11 en punto, pues puede pasar primero y los otros equipos después. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Les digo que no los voy a entretener mucho. Con cada equipo a lo mucho me entretendré 10 minutos, pero la idea es que por favor para mañana más tardar muy temprano, mañana no, el viernes a primera hora yo ya tenga los objetivos para poderlos revisar y no tardarlos. ¿Sí? Esto es para que ustedes sea un poquito más ágil la forma de trabajar su cartel y su propuesta y no tengan después que invertir tanto tiempo. Entonces, sería tratar de aprovechar un poco nuestras horas de clase, ¿sí? Entonces, Maestra, perdón, los objetivos, ¿a dónde los subimos? en el equipo, ¿En el foro? no, en el equipo de Teams, Ah, en el equipo. en el de usted. Si no me equivoco, usted le tocó recombinantes, ¿no, Cindy? Ah, ok. Ahí voy a buscar donde diga recombinantes y ahí pongo los objetivos. Así es, ahí es un objetivo. Por Lo sube ejemplo, una sola persona, ¿verdad? sí, ahí están los 5 integrantes y los 5 lo pueden ver. Si alguien no está de acuerdo en algo, puede hacer el comentario. No, acuérdate que era contra esto. ¿En qué consiste el objetivo? Tal vez ahorita no va a quedar redactado de la mejor manera, pero sí el que sepan, por ejemplo, si nos tocó un anticuerpo, ese anticuerpo para qué lo quiero, contra qué antígeno va a ser dirigido, y si lo quiero para tratamiento o lo quiero para hacer un ensayo, para una prueba de diagnóstico, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Ok, ahorita le puedo preguntar algo del diagrama de flujo, pero bueno, ya Sí, cuando claro que acabe sí. todos. Sí. Entonces así le haríamos y bueno, a la par les voy a dejar una lectura de anticuerpos recombinantes. Esas las subo un poquito más tarde y para que aprovechen y mientras no estamos haciendo nada, en nuestra hora de clase la puedan revisar y la comentamos la siguiente semana que comenzaríamos ahora sí con anticuerpos recombinantes. Si no hay dudas, muchachos, eso sería todo. Nos vemos entonces, bueno, en cada equipo el viernes y ya en clase otra vez el lunes.
¿Ya le puedo preguntar, maestra? ¿Sí? Es que, bueno, no sé cómo muy bien cómo hacer el diagrama de flujo, o sea, porque se supone que un diagrama de flujo es como para un proceso, ¿no? Ajá. Entonces, es que no sé, o sea, llevo muy poquito apenas, a lo mejor por eso no he visto bien, pero lo tengo que hacer como el proceso de cómo producir los anticuerpos o así, porque pues salen muchas otras cosas como las características de los antígenos, la definición del antisuero, o sea, no sé si eso también lo tengo que agregar o solamente hacer pues el proceso de cómo producirlos. No No, sé sí. si... Todas las definiciones que vimos es para que podamos comprender lo que revisamos del proceso de anticuerpos policlonales y monoclonales. Entonces, en una especie de diagrama, la idea ya es creatividad o cómo se halla cada quien mejor. Pero la idea del diagrama de flujo es combinar estos dos procesos lógico, el que me va a llevar a anticuerpos policlonales y el que me va a llevar a anticuerpos monoclonales. Por decir algo, los dos van a comenzar con una inmunización, tanto policlonal como monoclonal, y eso es idéntico, ¿sí? Pero después ya se van a dividir para la obtención del antisuero y la obtención de las células de los linfocitos B del vaso, en el caso de los monoclonales. Esos se van a fusionar con las células de mieloma y vas a obtener tu hibridoma. Y el hibridoma, pues lo vas a ir purificando y no sé, ¿sí? Ok, entonces no es necesario que ponga eso de las características del antígeno o los factores que debo de tomar en cuenta para escoger una especie, o sea, eso ya no. No, o sea, eso lo tienes que saber para poder Sí. tomar tu decisión, pero en el diagrama sería como el procedimiento general y pues relacionarlo el impacto que esto tiene. Ok, sí, ¿Sí? ya. Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Maestra, ¿para qué día se entrega?